excelente participación, doctor Linares. Nos ha quedado bastante claro y ahorita vamos a ver la casilla de preguntas, ¿verdad? Sí. Tenemos acá, doctor, que dice: el tratamiento se debe de realizar lo más antes posible en cualquiera de los dos casos, obstructivo y hemorrágico, o depende del grado de evolución. Y dice el tratamiento de rehabilitación. Sí, correcto. Normalmente, sí, la respuesta es sí. Debe de iniciarse lo más pronto posible, incluso cuando el paciente está en la unidad de cuidado intensivo. Claro, si el paciente ha recibido o se le ha sido practicada una craniotomía, puede ser que dure un poquito más el estado de somnolencia, pero tan pronto como pueda participar, debemos de ser más agresivos. Incluso cuando un paciente está comatoso, ya sea por un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, siempre las enfermeras en la unidad de cuidado intensivo mantienen el rango de moción articular. Siempre las enfermeras reposicionan al paciente. Está probablemente con una sonda nasogástrica, o si el problema ya se está haciendo más crónico, van a necesitar se llama una endoscopía para ponerle un catéter directo en el estómago y poder alimentarlos de esa manera, temporalmente por lo menos. De manera pues que sí, la respuesta es: debemos de iniciar la terapia física y ocupacional y de lenguaje lo más pronto posible. Ok, bueno. La siguiente pregunta, doctor, dice: el inicio de la verticalización a posición sentado en un paciente con ACV hemorrágico desde su diagnóstico. ¿Perdón? Dice, mire, doctor, el inicio de la verticalización a posición sentado en un paciente con ACV hemorrágico desde su diagnóstico. Sí, no sé exactamente cuál es la intención de la pregunta, pero sí, aunque sea hemorrágico, el tratamiento o el approach, la manera de que lo atacamos, digamos, para usar una palabra, es similar, sea hemorrágico o sea isquémico. No hace mayor diferencia. Siempre tenemos que evitar que el paciente tenga contracturas cuando está flácido, como usted mencionó. Debemos de evitar contracciones también cuando el paciente empieza a ponerse espástico. Tenemos que evitar la subluxación del hombro, que es muy dolorosa. De manera pues que allí es cuando tenemos que utilizar lo que ya mencionaba anteriormente, la estimulación eléctrica o la estimulación vibratoria, para empezar a activar esos músculos que han perdido el control. Dice la siguiente, doctor: ¿a los cuántos días debe iniciar la posición de sentado? Sí, normalmente empezamos a sentar al paciente desde la unidad de cuidado intensivo. Tenemos, por supuesto, que usar algunas veces medios de soporte mecánicos para poder tolerar, porque la mayoría de pacientes inicialmente no tienen mucho control del tronco, de los músculos del tronco. Sí. Entonces sí se usan ayudas mecánicas, ayudas de los terapistas y los ayudantes del terapista o la enfermera, pero sí tenemos que empezar a sentar al paciente lo más pronto posible y con el cuidado de tener, y claro, estando en la unidad de cuidado intensivo, la presión arterial es monitoreada constantemente. Algunos de ellos tienden a ser episodios de hipotensión. Entonces tenemos que, usamos normalmente para evitar esto, usamos medias de compresión en los miembros inferiores, y usamos ¿cómo se llama? Fajas abdominales, para evitar que la sangre se acumule en la parte baja del cuerpo y reste sangre al flujo cerebral.
Eso es normalmente el cuidado que hay que tener, pero sí hay que sentarlo inmediatamente. Ok, doctor. Dice la siguiente, dice, en ACV hemorrágico, el sentarlo muy pronto puede generar sangramiento excesivo. No, ya. Si es un accidente cerebrovascular hemorrágico, la presión arterial, que normalmente el problema inicial ya estará controlada, o si ha sido intervenido quirúrgicamente, también el vaso sanguíneo sangrante o el aneurisma que se ha roto, el problema ya ha sido corregido. No hay más problema de sangramiento. Ok. Ahorita, doctor, se han terminado algunas preguntas, pero yo quisiera hacerle porque los pacientes que yo he trabajado surgen estas dos preguntas, doctor, consecutivamente y le dejan el cargo al fisioterapeuta, ¿verdad? Siempre me preguntan, Lick, después que termine la rehabilitación voy a quedar bien. O sea, el paciente está con la idea de que va a tener las mismas funciones que tenía antes de un derrame cerebral. Entonces, usted como un experto, pues quiero que le diga a los pacientes, ¿verdad? O a los que nos están escuchando. Sí, correcto. Básicamente nosotros tenemos pláticas con los pacientes en la unidad de rehabilitación de forma rutinaria todos los días. También tenemos conferencias probablemente al final de la primera semana con los familiares para explicarles el proceso de rehabilitación, el proceso después de rehabilitación, el pronóstico. Les compartimos lo que decía antes, que la recuperación más rápida se va a ver en los primeros 3 meses, hasta 6 meses, y después de 6 meses a un año hay una recuperación todavía posible, pero más lenta. Normalmente al final del año lo que usted ha recuperado, eso es lo que va a tener, y probablemente no va a haber más recuperación. De manera que cuando ya estamos hablando de déficits, entonces tenemos que hablar de cómo corregir esos déficits, ya sea con férulas, como usted mencionó, con caminar con bastones, caminar con andaderas, caminar si no se puede caminar, qué silla de ruedas. Esa es otra gran tarea que tenemos que hacer, determinar qué silla de ruedas, si es que la necesita, es la más conveniente. Hay pacientes que están hemiplégicos, que necesitan una silla de ruedas que pueda controlarse solo con el miembro funcional, ¿verdad? De manera pues, o una silla eléctrica también podría ser. Ahora hay exoesqueletos, y eso podría ser un tema para una futura plática. Exoesqueletos que se pueden usar para pacientes hemiplégicos que facilitan el estado ambulatorio aun cuando la parálisis es profunda. Incluso se pueden usar y se desarrollaron inicialmente para pacientes con lesiones de médula espinal, es decir, parapléjicos y tetraplégicos. Hay por supuesto criterios para poderlo usar y hay criterios para excluir pacientes, pero sí con la industria robótica se está llevando a usar este tipo de aparatos. Ok, hay otra pregunta que dice, doctor, ¿y la plasticidad cerebral a través del estímulo es posible que logre con el tiempo ciertas conexiones y pueda mejorar su condición? Sí, realmente yo no estoy en la investigación, sino en la clínica, pero sí atiendo congresos cada año, 1 o 2 congresos, y sí se habla, lo que están en la investigación y en lo académico, sí se habla de la plasticidad cerebral, que sí hay, y lo mencioné brevemente, que sí hay formación de nuevas conexiones, de nuevas dendritas, de nuevos pathway, caminos entre las áreas del cerebro que no han sido afectadas,
con las que han sido afectadas, de manera que sí, eso más la disminución del edema cerebral que ha causado el derrame cerebral hace que la recuperación sea más evidente en los primeros 3 a 6 meses, como mencioné. Pero sí existe, está documentado. Okay. Sí. Okay. Dice la siguiente, doctor, quiero saber si hay algunos signos de alarma que sugieren que el paciente va a tener un ACV. Sí, existe lo que es conocido como en inglés TIA, sería accidente cerebrovascular transitorio, básicamente creo que sería la mejor traducción. De manera pues que algunos pacientes empiezan a tener síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular, pero transitorios, es decir, no duran más de 24 horas. Y eso puede suceder quizá 1, 2, 3 meses antes, y eso debe de alertar a los pacientes, a los familiares, ya sea problemas de dificultad de comunicarse, problemas de movilidad incluso, pero transitorios. Eso es el principal indicador de que un accidente cerebrovascular se acerca. Además de eso, debemos de recordar, y eso no lo había mencionado, que un paciente que tiene un accidente cerebrovascular tiene mucho más posibilidades de desarrollar uno nuevo en el futuro, ¿verdad? Así es que tenemos que tener eso también en consideración y asegurarnos de que el paciente se alimenta adecuadamente, deja de fumar, deja de inhalar cocaína, deja de fumar, deja de regular nicotina o marihuana o lo que sea. Evitar todos los factores de riesgo, hacer conciencia en el paciente para que se ejercite y que mejore su dieta, básicamente. Okay. Dice la siguiente, doctor. Buenas noches, dice. ¿Es recomendable utilizar cojín Bovac en el usuario, ya sea que sea pléjico o espástica? Sí, probablemente usted podría contestar mejor esa pregunta que yo, pero yo en general podría decir que estas técnicas de neurodesarrollo de Bovac y otros similares se ha llegado en alguna forma a ser casi como una cosa religiosa. Hay terapistas que juran que solo de esa manera se debe tratar al paciente con las técnicas de Bovac, y hay otro grupo que piensa que no, que hay que usar los métodos tradicionales. Así que yo no me procuro no meterme en conflictos, y pienso que debe usarse una combinación de los dos. Exacto. ¿Verdad? Hacer un mejor programa, doctor, o sea, de ambos métodos, sacar lo mejor de cada mundo, ¿verdad? Exacto, lo que el paciente está necesitando, porque no todo lo que hay en Bovac se va a utilizar, o sea, no se puede. No todos los pacientes son iguales, sí, pero sí, yo creo que tanto el método tradicional como el método de Bovac tienen valor, y de nuevo, no es un asunto religioso, ¿verdad? Yo soy entre católico y protestante ni nada por el estilo. Exacto, doctor. Dice la siguiente: ¿cuál es el valor de presión arterial máximo permitido para trabajar un paciente con secuelas de ACV? Sí, depende de la edad. En general nosotros pensamos que un paciente de edad, es decir, tal vez para poner un límite arriba de los 60 años, no debe de tener la presión arterial muy baja. Debe permitirse cierta latitud de que la presión esté alta, porque los vasos sanguíneos están más endurecidos y queremos que el flujo sanguíneo llegue al cerebro bien, ¿no? Adecuadamente. Si usted tiene un paciente con hipotensión, le va a hacer desmayos, y eso tampoco es bueno. De manera pues que no sé si es un rasgo, no le puedo hablar de un rango de presión arterial general, porque si es un paciente joven, entonces sí deberá mantenerlo 120/80, que es lo que normalmente decimos es una presión arterial normal. Pero si es un paciente adulto o
o de la tercera edad, hay que más bien dejar que esté un poquito elevada y no un poquito hipotensa. Sí, va. Ok. Hay otra pregunta, doctor, que dice, si fue mi derrame isquémico tan chiquito en el cerebro, ¿por qué no me puedo recuperar? Porque si fue en el tálamo, es el centro motriz, tenemos que recordar el homúnculo, el hombrecito invertido de la corteza cerebral, y dependiendo de dónde fue el problema, puede ser un derrame minúsculo. Exacto. Y dejarlo sin habla, puede ser un derrame minúsculo y dejarlo con el brazo paralizado o la pierna paralizada. Todo depende de la localización en que ocurre. Dice aunque sea pequeño, es cierto, doctor. Dice, ¿cuál es el tiempo que debe de esperar para iniciar un cambio de dominancia cuando no se obtiene respuesta? Sí, eso es bien práctico, más que teórico. El paciente mismo, cuando después de la terapia y la persistencia de los déficits, ellos compensan usando el miembro que más pueden usar. Eso se ve, por ejemplo, bien clásico con la escritura, ¿verdad? El paciente, si ha perdido la mano dominante, va a empezar a tratar de escribir con la otra mano. De nuevo, dependiendo de los recursos y del país en que está, es una cosa es que esté en Europa o en Norteamérica, y otro es que esté en un país con pocos recursos, ¿verdad? Pero el uso de computadoras ayuda mucho, y eso no sé si va a ser posible, por lo menos por el momento, en El Salvador, ¿verdad? Eso le iba a comentar, doctor, que usted hablaba de, igual, yo he ido a congresos donde habla de tecnología robótica. Sí, correcto. Y lamentablemente, pues aquí no se cuenta con ese tipo de aparatos porque son caros, ¿verdad? Mucho menos que puedan obtenerlo, pues, hospitales públicos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a tecnología, doctor, creo que El Salvador nos hemos quedado bien limitados porque está eso que usted mencionaba. Hay otros aparatos que son electroestimulador que también funcionan con una camarita que el paciente va caminando y ahí sale en la pantalla. Entonces, son tecnologías que difícilmente demasiado caras para nuestros países, y eventualmente a lo mejor se va a llegar o alguna bien pequeño porcentaje de la población lo puede pagar de forma privada, pero no va a estar para el uso generalizado, ¿sí? No va a estar disponible. Sin embargo, debemos de conocerla, ¿verdad? Porque hay gente muy inventiva y puede incluso fabricar este tipo de aparatos digamos, en un instituto tecnológico o algo, en una universidad de ingeniería. Podrían hacer esos proyectos. Yo he visitado la Universidad de Don Bosco, creo que se llama, donde tienen un excelente laboratorio de prótesis. En este caso estamos hablando de amputaciones, pero igual podrían fabricar otro tipo de aparatos, pienso yo. El recurso humano está, lo que no hay es financiamiento, ¿no? Sí, exacto. Dice la siguiente, doctor, creo que es la última pregunta que tenemos. Dice, doctor, usted mencionó bloquear miembro sano para que integre miembro afecto. En su experiencia, ¿cuáles son los resultados y cuánto tiempo? Eso nada más es una de las tantas armas que los terapistas tienen a su disposición, y no es que se usa una sola nada más. Durante una sesión usted puede hacer eso y hacer otras técnicas, ¿no? Estimulación vibratoria, estimulación eléctrica, inmovilizar el brazo para forzar al paciente a usarlo. Sobre todo esto será en los que tienen hemiparesis y no hemiplegia completa, ¿verdad? Pero no es una cosa exclusiva. Si lo hace, no hace otra cosa, no es una combinación. Esa es solo una de las armas que se pueden usar, y usted puede usarlo
técnica de usar adhesivos para evitar la subluxación del hombro y tantas otras técnicas. Es una de tantas. Okay. De ahí dice, doctor, muchas gracias por su exponencia. Sí, muchas gracias a ustedes por su paciencia y algún día hemos hablado con el doctor Guidos cuando regrese a El Salvador por alguna otra ocasión. Voy a tener el placer tal vez de presentar algún otro tema o el mismo tema de forma presencial. Así que les agradezco a todos ustedes y ha sido un placer de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Fue un placer y como siempre en la medicina nunca se dice hasta aquí nomás llegó, ¿verdad? Todos siempre los días es un aprendizaje. Muchas gracias, doctor, por todo. Antes de finalizar pues este congreso, quiero decir un anuncio de manera personal, ¿verdad? Yo estoy ubicada en el Hospital Centro Médico de Oriente, ¿verdad? La clínica se llama Clínica de Rehabilitación Física Integral. Estoy ubicada en la segunda planta, el local 236, en el Centro Médico de Oriente.